Entonces les dije, mire, yo volver a ser empleada y menos de una compañía quebrada no lo voy a hacer. Les ofrezco el 25% de acciones. Yo llegué a tener 900 entregas diarias de no tener nada. Que esa es una de las cosas que uno a veces con muchísima ilusión quiere un mundo Disney, quiere tener la oficina o quiere tener la estructura o quiere tener el empaque ya, y eso no te da todavía. Yo no puedo dejar de ver la ilusión. Entonces cancelé todo con el riesgo de que me maten o que en algunos casos reagendemos o no reagendemos, que ese abrazo significó la mejor decisión de mi vida. Creo que la sostenibilidad, aunque para muchos es un cliché, creo que para nosotros fue un antes y un después de Grupo Entregas. No hay nada como construir un sueño por uno mismo. Y creo que ese es el mejor legado que uno puede dejar. Bienvenidos a Momentum, el espacio donde conversamos sobre cómo se construyen empresas exitosas en América Latina. Desde la idea del capital, desde el criterio hasta la escala. Aquí conversamos con quienes estructuran, financian y escalan compañías en la región. Hablamos de estrategia, cultura, levantamiento de capital y de lo que no se ve cuando una empresa realmente crece. Momentum es para fundadores o para quienes están en el camino del emprendimiento. Perfecto, yo soy Vanessa Almagro, parte de Neslab y parte de los nuevos builders de la región. Yo soy Diego Céspedes, Managing Partner de Buenavista Capital, una firma de inversiones private equity en el país. Y el día de hoy nos acompaña María Paulina Romo, una invitada de lujo. Bienvenida, Pauli. Muchísimas gracias por el espacio y qué bueno que puedan hacer estos espacios desde Ecuador. Me encanta. Y para nuestros oyentes, para contarles un poquito. María Paulina Romo es presidenta de Grupo Entregas, empresa que representa a FedEx en Ecuador desde hace más de 13 años. Y cuenta con más de 2 décadas de trayectoria empresarial en los sectores petroleros y de logística. También ha formado parte del directorio de la Cámara de Industrias y Producción y actualmente integra el directorio de Metropolitan Touring, empresa del Grupo Futuro. Además, participa activamente en el sistema de liderazgo e innovación como mentora en organizaciones como Fundación Flor, WINS Ecuador y también Alianza para el Emprendimiento y la Innovación. Hoy con María Paulina vamos a tratar distintos temas como liderazgo femenino, innovación, logística y sostenibilidad. Esto es Momentum. María Paulina, nuevamente muchísimas gracias. Un lujo tenerte acá y vamos a conocerte un poquito más en la parte personal, profesional. Yo tengo el gusto de conocerte por varios años ya y de hecho nos conocimos de un salón de clases. Nos conocimos de un salón de clases como papás, así que... Exactamente, no como estudiantes, como padres de familia. Como padres de familia, tal cual, sí. Tu hijito es era compañero de mi primera nena. Sí, entonces, sí. Ahí nos conocimos, tal cual. Pauli, para empezar a conversar un poquito de la parte personal, para empezar por acá. Cuéntanos, cuando María Paulina no está en una reunión, en una junta, en una conferencia, ¿quién es María Paulina? Bueno, yo me convierto hoy, sobre todo desde el nacimiento de Luciano, en mamá. Soy muy cercana a mi marido, que además es mi socio, y soy extremadamente familiar. Creo que de los momentos que más yo disfruto es estar con la familia. O sea con mis papás, sea con mis hermanos, somos una familia muy unida, pero también con mis suegros, mis cuñados. Yo tengo una vida que es de una velocidad terrible en la parte de privada, en la parte profesional, que el momento que tengo tiempo, que casi siempre trato de reservarlo para el fin de semana, intento que sea extremadamente familiar y con los temas prioritarios que nos urge, que es compartir con Luciano en este caso. Te vamos a preguntar un poquito más de eso mientras conversamos. Sí, Pauli, justo lo que mencionabas, creo que la familia en realidad es el núcleo de una persona. Entonces, claro, uno va formando como las actividades que hace también con ese apoyo. Ahora te quiero preguntar un poco, ¿por qué haces lo que haces? Bueno, yo profesionalmente fue algo muy inesperado. Yo trabajé en el sector petrolero, como decía la nota, unos de 12 a 15 años. Llegué a ser controller de una compañía argentina que luego pasó a ser brasilera, Petrobras terminó siendo.
Y más o menos a los 25 años, que yo tenía un cargo de muchísima responsabilidad a los 24, decidí comenzar de cero y ir a hacer una maestría súper enfocada en petróleo financiera, porque mi especialidad es financiera. Para no alargarte el cuento, cuando estaba en Estados Unidos, un tío me dice, quisiera hacer un negocio en Ecuador y no pienso en otra persona que no seas tú. Eh, y, y una de mis debilidades es el arte, que mucha gente que me conoce no sabe, porque obviamente siempre estoy hablando de negocios, así que monté un centro cultural, que fue mi primer emprendimiento. Este centro cultural aquí en Quito se llamaba La Casa de Al Lado, en la Valladolid. Tenía una galería de arte, tenía un teatro, tenía súper un tema de artista, también tenía un bar, pero el teatro era un teatro para 25 personas en una casa grande. Era lindísimo el espacio. Creo que no pude haber elegido un mejor momento para aprender a los 25 años, porque si tú me preguntas ahora, no lo haría, porque es un negocio súper demandante los fines de semana. Hablan de que esos negocios uno trabaja más cuando todo el mundo descansa. Y lastimosamente mi socio, cuando regresó al país, él cuestionaba mucho porque, claro, la rentabilidad de un centro cultural no es lo mismo que de un bar. Tú tienes otras mecánicas y por más que era rentable, no era su visión netamente tener un centro cultural, y por supuesto a mí me llegaba en el corazón. Era mi primer emprendimiento, lo hacía muy filosóficamente, muy con propósito. Así que ahí cerré, pero también me gasté los últimos ahorros de utilidades que tenía el sector petrolero. Volví a mi casa con una mano delante y otra atrás de mis papás. Y en ese interín yo ya estaba saliendo con Boris, que es mi socio. Boris tiene actualmente 40 años en el sector logístico y le ofrecieron comprar una compañía, acciones en una compañía logística. Entonces, su rama siempre fue comercial, pero no financiera. Y me dice, ¿quieres acompañarme? Nosotros caminábamos 10 kilómetros todos los días en el Chaquiñán. Y me dice un día, seguramente vio que estaba yo en un momento de levantarme a las 5 de la mañana, a veces me levantaba a las 3, me acostaba a las 2 de la mañana. Ese es el mundo farandulero que uno tiene cuando está en un centro cultural, a no hacer nada. Yo comencé viendo Grey's Anatomy, obviamente en inglés, porque era algo que me producía... escuchar en español, sentía que era una mala traducción, pero no hacía nada más. Y claro, de estar extremadamente activa a tener mi año sabático forzado era durísimo. Entonces, llegué, me dice, me están ofreciendo estas acciones, pero me gustaría mucho que me acompañes, como para que analices cómo está la compañía. Y le digo, con mucho gusto, le digo, claro, o sea, estoy tan ocupada que no te podría decir si puedo o no. Y claro, nos reíamos y ahí fui, la acompañé. Y claro, yo soy muy buena con los números de ese lado. Yo veo un balance y es casi como cuando, no sé, pues los músicos deben leer las notas. Entonces yo ya vi unos números demasiado rojos para mi gusto, y les digo, quisiera que me den un poco más de información para yo poderles decir el análisis de esta compañía. Entonces, los socios muy encantadores me mandaron la información y yo les dije, me dice, ¿cuándo? O sea, la próxima semana. Le digo, no, mañana nos podemos reunir a la misma hora si quiere. Entonces, claro, cuando llegamos, estaba Boris incluido y los socios me miraban y yo les decía, bueno, ¿quieren la mala o la buena noticia? Entonces todo el mundo me regresa a ver y me dice, ¿cómo la mala? Bueno, dinos la buena. Entonces le digo, bueno, esta compañía es una compañía que está produciendo, es una compañía que tiene RUC, ya está activa. Eso en Ecuador es el super plus ultra, porque ya armar la compañía y todo en ese momento era súper engorroso. Y me dicen, la mala. Le digo, la mala es que está quebrada, tiene una deuda que todavía, obviamente no me he metido más en los balances, pero tiene más de $40,000 en deuda. Y si ustedes no reflejan utilidades este año, entra en proceso de disolución. Ni siquiera sabían eso, ¿no? ¿Cómo es eso de disolución? Y yo le digo, bueno, hoy día la norma es que si en 5 años tú no haces utilidades, automáticamente la compañía entra en proceso de disolución. Claro, eso creo que
creo que fui muy corta, pero súper técnica, tanto que les enamoré a los socios en ese momento y me dicen, Esto era con los socios que vendían. con los socios que vendían la parte, ellos estaban dispuestos a vender el 50% en ese momento. Entonces me dicen, ¿qué estás haciendo actualmente? Yo les digo, acabo de cerrar mi negocio, literalmente no estoy haciendo nada, y me dicen, ¿crees que te puedas hacer cargo tú de la compañía? Porque sentimos que sabe. Le digo, yo de logística no sé nada, o sea, ustedes están con la persona equivocada, o sea, sé de finanzas completamente, pero de logística, no, pero si sabes de finanzas le vas a poder poner en azul y no sé qué. Entonces les dije, miren, yo volver a ser empleada, y menos de una compañía quebrada, no lo voy a hacer. Les ofrezco el 25% de acciones. Si compramos entre Boris y yo, ese mismo 25% ponerlo en especie. Entonces, hicimos un acuerdo, creo que eran 3 meses sin sueldo, que finalmente implicaba el capital que iba a poner Boris en especie. Me puse un sueldo, y así comencé. Es decir, yo fui la primera, o sea, fuimos los dos que compramos del 25% de las acciones, Boris del 25%, yo el 25%, pero yo fui la primera que salió en entregas a trabajar. Y claro, fue chistosísimo porque yo dije, bueno, ¿de qué se trata esto? Yo no sabía. Y me acuerdo que las primeras ventas hice con una guía telefónica, porque Boris era ya en ese entonces un vicepresidente regional y él oyó que la compañía BMI se acercó a DHL en ese momento, que era la compañía con la que él trabajaba, y le pidió que le ayude. Ustedes no sé si se acuerdan que había el SOAT, entonces el seguro, entonces eso era obligatorio. Entonces imagínate la logística para eso. Entonces BMI, que estaba ligada a Diners, le pide o sea, dijo, no sé, pues quiero una empresa grande, fue a DHL y le dijo, quisiera que me entreguen esto, y DHL no tiene ese servicio. Entonces Boris me llama y me dice, acabé de escuchar esto, seguramente tú busca a alguien en BMI. Le digo, pero no escuchaste ni siquiera cómo se llamaba la persona de BMI. No sé, o sea, te estoy dando un montón de información, me dice, para este momento. Y yo, muchas gracias. Literalmente cogí la guía telefónica en ese momento, vi BMI y me presenté. Yo súper sólida, soy la presidenta de entregas, es una compañía logística. Y después me dice, bueno, venga a presentarme los servicios. Estuve haciendo maquiavélica. Entonces yo decía, claro, los couriers en ese momento, y creo que es cuando vienes cambiando el mindset, no eres de ese core de negocio y estás pensando distinto. Entonces es más fácil innovar porque, claro, todo el mundo que ha estado 30 años en eso es como que está pensando hacer las cosas iguales. Entonces cuando yo veía muchas cosas que tenían que ver con ese valor agregado. Entonces, como que hice la presentación, les gustó tanto que me contrataron, pero eso era que yo había entrado con la compañía con 2 empleados y en ese momento tuve que contratar a 8 porque ustedes imagínense los carros que se hacían con SOA. Yo llegué a tener 900 entregas diarias de no tener nada, pero realmente fue de los clientes, no era BMI, perdón, era IG. Pero son de los clientes a los que yo agradezco muchísimo la confianza, porque hasta ahora son nuestros clientes. Hoy seguimos sirviendo a IG después de muchísimos años. Y eso le catapultó a entregas, tuvimos utilidades del primer año, bien poquitas como para salir. Y ya Boris ingresa, yo comencé en agosto del 2008 y Boris entra 2 años después. Wow. Así que así es como comencé la mi historia. sitio de emprendimiento. Pero arrancaste haciendo la valoración de la compañía. Arranqué haciendo la valoración de la compañía. Y los socios te miran, te invitan y tú te lanzas a operar y esa es la primera venta de la compañía. Qué increíble. Sí. Así fue como comencé a aprender a palos, digo yo, de logística, porque no tenía la menor idea. Pero también es esta cuestión de estar en la cancha, ¿no es cierto? Si estás en la cancha, tienes que jugar. Sí. Yo creo que muchas veces nos pasa de que estamos pensándolo si es que entramos o no entramos, pero es la ventaja del que ya está dentro, del que está ahí. O sea, esto que pasó del SOAD es un ejemplo perfecto de esto para ti. Sí. No, pero también creo que en general, creo que pasa mucho en género también, porque las mujeres tratamos de como que tener un checklist para arriesgarnos.
Y a veces no, creo que nadie está listo, así como nadie está listo para ser papá, nadie está listo para ser empresario ni para ser emprendedor, porque a medida que vas saltando esos obstáculos dices, nadie te enseña esto, o sea, no hay una ciencia, digamos, como no hay una brújula para ser mejor o peor. En el camino tú vas aprendiendo ciertas leyes básicas en una compañía de principios y valores, pero como papá también es lo mismo, ¿no? Claro, y esto que tú ya habías pasado, digamos, del mundo corporativo, ¿qué de eso sí te sirvió en esa nueva fase? Mucha estructura. Yo creo que es una súper buena pregunta porque creo que tanto Boris como yo venimos del mundo corporativo. Y si bien Grupo Entregas no es una empresa corporativa, porque obviamente es una empresa familiar actualmente, la estructura corporativa se quedó desde el inicio. Entonces, nosotros tenemos algunos principios básicos de gobernanza que ayuda, por ejemplo, no podemos contratar hasta tercer grado de consanguinidad, ninguno de los gerentes tiene vínculos familiares con nosotros, ni administradores. Entonces, lo que hace es que de alguna manera tú tratas de blindar ese concepto familiar que de pronto alguien que viene de grupos familiares está acostumbrado a tener. Entonces, no que no tengas familiares que en ciertos negocios estén liderando, pero tienes una brújula mucho más corporativa porque esa es tu escuela. Yo escucho muchos colegas ahora, empresarios que vienen de segunda generación y tercera generación, y ellos me cuentan, y yo sí siento que hay una diferencia cuando construyes desde la experiencia de haber vivido en grupo familiar, que muchos de ellos aquí son muy grandes, pero que nunca han vivido una vida corporativa. Y creo que sí hay una diferencia ahí, sobre todo en el tema de gobernanza. Claro, totalmente. Sí, ese creo que es de las cosas que más nos ha dejado huella a los dos. Sí, María Paulina. A mí me llamó mucho la atención el momento en que dijiste que pasaste de estar en tu casa viendo Grey's Anatomy sin hacer absolutamente nada a prácticamente dirigir toda una compañía. Entonces, no sé cómo te sentiste, cómo impactó en tu vida eso. Yo desde pequeña, mi papá estuvo súper, siempre me tuvo en un montón de cosas, ¿no? O sea, yo... Muy activa. Muy activa. Entonces, si estaba de pequeña, yo estudié ballet, estudié pintura, después estuve en la Alianza Francesa, después me gradué de licenciada en inglés. Entonces, claro, mi vida fue muy competitiva, diría yo. Mi papá me dio todas las herramientas para ser lo que soy ahora. Mis papás, o sea, sin eso no creo que podría decir que me puedo sentar aquí. Y claro, para mí ese era mi modus de vida. Más bien el hecho de forzosamente tener que cerrar el negocio y fue durísimo. Y darle la cara a ese fracaso, porque es un fracaso, como lo quieras llamar, es un fracaso. Es una lindísima experiencia, pero es un fracaso al final. Te deja muchas secuelas y te deja como cuando alguna vez, no sé si te has chocado o te has caído de la bicicleta y luego piensas como cómo volver a montar la bicicleta o cómo volver a manejar. Es de eso, es como que te quedas súper en shock. Yo me quedé súper en shock porque de haber sido independiente casi que desde los 18 años económicamente con mi plata y con mis cosas, de tocar la puerta, humildemente decirles a mis papás, en este momento no puedo sola. Creo que es un aprendizaje de crecimiento al mismo tiempo, que cuando tienes esa oportunidad, a mí Entregas no solo me ha dado la oportunidad de crecer profesionalmente, sino que también me dio esa segunda oportunidad de volver a empezar. Y creo que cuando pasa eso, no importa qué adrenalina tengas, porque tú mismo te estás dando cuenta que tienes tu segunda oportunidad de emprender. Y creo que eso es súper valioso. Claro, Pauli, ahora cuando tú vas por este camino que a veces pensamos que es lineal, pero no lo es. No. Tiene muchos cambios, ups, downs, sube, baja. Tienes que tú ir tomando decisiones importantes, críticas. ¿Cuál es tu aproximación? ¿Cómo tomas estas decisiones grandes, digamos, en tu vida?
Profesionalmente soy muy financiera, digamos, porque creo que alguna vez me hicieron una entrevista como qué te ha podido llevar acá y creo que la cercanía con los números sí hace que yo de alguna manera deje las emociones atrás y pueda tocar ciertas fibras financieras, ya cuando son cosas extremas, ¿no? Lo haces cuantitativo de alguna manera. De tomar una decisión. La una fue, por ejemplo, cuando nos tocamos la puerta de FedEx para hacer la representación. Fue una propuesta súper innovadora, había una propuesta técnica financiera atrás de cambio de modelo de negocio para FedEx. Y puedo decir con mucho orgullo que nosotros cambiamos el tipo de contrato en América Latina con ellos, porque, claro, si tú no estimulas a tu partner, finalmente nunca vas a tener una representación que se visibilice en Ecuador que tu partner también invierta. Y eso no pasaba en FedEx. Entonces, claro, no sé si alguno ha visto ahora dónde estamos, pero siempre tratamos de ser visibles. Mucha gente ni siquiera sabe que somos un representante, sino que piensan que está FedEx directamente acá. Y eso es muy financiero, digamos, en esa estructura, con el conocimiento de Boris, porque eso es el haber tenido un conocimiento del mercado tan vasto para nosotros fue como que ese parámetro de visión, pero soportado con esa parte financiera de entender qué es lo que íbamos a pedir, Claro. es importante. De alguna manera sí, dimensionas los riesgos de una manera sí, más yo creo que siempre va a numérica. haber, sobre todo en Ecuador, eh, hay muchos riesgos fuera del control en que no puedes, no, se escapan de tu análisis, pero creo que si es que logras entender la lógica del riesgo, numéricamente te desapasionas. Claro, tienes Un más momento, elementos para tienes decidir. un par de herramientas más para manejar mejor el criterio. No que no haya riesgos, pero sí que vayas un Los poco ves más mejor. seguro, sí. Sí, justamente ya adentrándonos un poquito más dentro del mundo de Grupo Entregas, ¿qué tipo de métricas usan dentro de su compañía? Bueno, nosotros creo que comenzamos siendo una compañía muy tradicional en términos de métricas financieras y operativas. eh, Creo que haber representado a la primera, o sea, durante mucho tiempo, hasta ahora creo que son 14 años ya, a la compañía de carga más grande del mundo, como es FedEx, te da o sea, te quita 20 años de know-how, porque lo que hace FedEx es darte todo ese know-how para que tú le representes. Para que un representante esté acá, tiene que tener exactamente los mismos estándares que FedEx tiene a nivel mundial. Entonces, pasas de tener un emprendimiento que a veces no sabes por dónde va la brújula, a tener una guía mundial que te exige esos estándares. Entonces, ahí es un poco más, es muchísimo más difícil, pero es relativamente más fácil para el emprendimiento. ¿Qué hemos hecho nosotros? Creo que el mejor benchmarking es con FedEx, porque nosotros representamos una compañía gringa total, que yo soy súper fan de esos estándares. Y además tenemos nuestros negocios locales. Entonces, lo que hacemos es no hacer un copy-paste de eso, pero sí decantamos en las mismas métricas operativas y financieras que tiene una corporación como la que es FedEx. Y luego, en ese interín, lo que hicimos es que también comenzamos a cuestionarnos que si nosotros, tengo un súper amigo, Robbie Watson, que fue un gerente durante muchos años de Yambal. Él es peruano y él nos acompañó en nuestra primera planificación estratégica. Y yo me acuerdo que Robbie nos dijo un día a Boris y a mí: ojalá que estés poniendo tu escalera en la pared correcta. Entonces nos quedamos pensando y me dijo, porque finalmente la marca FedEx no es suya. Entonces tú tienes que comenzar a pensar que tienes que construir tu propia marca. Entonces imagínate construir de cero una marca que para los colaboradores no significa nada. Si tú no construyes nada y te apegas a una marca como la de FedEx, es construir de cero.
cultura, hacia dónde vas, son los principios, cuál es el propósito de Grupo Entregas. Y ahí en el punto de gobernanza, digamos que me quedé yo con esa tarea de hacer todo ese goodwill, de construir todo ese goodwill. Y es durísimo cuando tienes una marca paraguas tan fuerte como FedEx, que tu colaborador se sienta orgulloso de trabajar en Grupo Entregas y que no diga trabajo en FedEx, porque no trabaja en FedEx, esa es la realidad. Y eso nos ha costado desde el 2014 que comenzamos ese proyecto hasta ser reconocidos a nivel reputacional en Merco como estos 3 últimos años. Ese orgullo de decir, primero somos una compañía mundial, ecuatoriana, orgullosamente ecuatoriana, que tiene estos estándares ambientales, económicos y sociales. Y eso creo que marca la diferencia, porque te comienzas a marcar tú esa visión, porque finalmente, claro, yo le admiro muchísimo a FedEx y todo, pero nosotros tenemos nuestra propia identidad, con cosas que seguramente son distintas, menor o mayor, pero creo que esa es una base cultural que es importantísimo en el momento que tú emprendes. O sea, no es tanto la marca como tal que sale al mercado, sino que logras construir dentro de casa, ¿no? Y que se sientan orgullosas de eso. Mientras vas construyendo, y un poquito estamos aquí llegando al centro de lo que enfocamos acá desde el podcast, y es cómo crecer compañías. Obviamente, Grupo Entregas ha crecido constantemente, consistentemente. Cuéntanos un poquito, Pauli, ¿cuál ha sido la receta que ha funcionado para ustedes en ese crecimiento? Yo creo que yo aprendí muchísimo de mi primer fracaso, el comenzar con lo básico, ¿no? Porque cuando yo comencé en la casa al lado venía del sector petrolero, donde todo era un presupuesto grandísimo y todavía no me acostumbraba a los números chiquitos. Y quería tener la cocina perfecta, el negocio perfecto, o sea, una estructura muy de un presupuesto de una multinacional como la que venía. Entonces creo que la primera lección que tuve después de ese fracaso es comenzar por lo básico. Entonces yo cuando comencé, yo tenía un courier y un supervisor, y nos quedamos con el courier y supervisor hasta cuando yo dije ya no da más. Y ahí seguir, porque esa es una de las cosas que uno a veces con muchísima ilusión quiere un mundo Disney, quiere tener la oficina, o quiere tener la estructura, o quiere tener el empaque ya. Y eso no te da todavía. Tiene que llegar un momento en que por supuesto te dé, pero tienes que comenzar con lo básico, con carencia, con ese dolor que implica luego valorar muchísimo también las cosas. Entonces, yo creo que eso es una gran lección. Y la otra es diversificar, porque creo que en Ecuador, como en todas partes del mundo, pero Ecuador tiene un mercado que limita mucho al crecer al siguiente nivel. Ya cuando estás en una empresa mediana, al crecer al siguiente nivel es bien complejo. Entonces, diversificar es de las cosas más importantes que tú puedes hacer, y la puedes hacer con relativa facilidad en Ecuador. Nosotros tenemos actualmente, ¿por qué es Grupo Entregas? Porque no es solo Entregas es la compañía madre, pero tenemos una compañía Freight Forward, una compañía de digitalización, ahora montamos recién en el último trimestre una compañía consolidadora y compradora, tanto a nivel local de proveedores como a nivel internacional. Entonces, el poder diversificarte te ayuda a que si es que hay un negocio que está tambaleando, el otro le apoye y viceversa. Y la estructura que tú vas a tener administrativamente se va costeando, va bajando esos costos fijos que en Ecuador son muy caros. Entonces, creo que el poder diversificar en Ecuador sí es una ventaja, porque no es un mercado extremadamente grande y te permite tener estos quiebres de crear una nueva compañía, abrir un nuevo frente, ir diversificando en la cadena de logística, que es un tema súper grande para seguir creciendo. Entonces creo que esos son de los aprendizajes importantes de crecer. Y luego yo creo que la sostenibilidad, aunque para muchos es un cliché,
creo que para nosotros fue un antes y un después de Grupo Entregas, porque a veces los goodwill, y lo digo como financiera, no se miden en esa línea, y yo siempre digo que hoy gran parte de la valoración o gran parte de los grupos económicos que nos han buscado para ser partners han partido diciendo, tú estás haciendo algo concreto en sostenibilidad, que no están haciendo otros actores. Entonces, y es chistoso porque a mí me ha tocado defender en mis directorios, siendo yo financiera, la sostenibilidad, porque es lo que estoy encargada de esa parte de Goodwill. Y es difícil explicar eso, porque le puedes llevar un ROI, pero es un ROI a larguísimo plazo. Pero a mí me gusta hablar más del Goodwill porque tú en el mercado de los valores hoy, si tú vas a la bolsa, ves unos factores que si bien no le van a bajar a una compañía que no está en sostenibilidad, le van a premiar a la que está en sostenibilidad. Entonces, lo que pasa ahí es que eres más visible si eres sostenible. Entonces, y eso nos ha dado mucha visibilidad, el ser, por ejemplo, la única empresa B reconocida en Ecuador de logística, que es una certificación extremadamente difícil, y yo creo que más que una certificación es un modelo de negocio distinto, porque lo que busca desde la parte accionarial es comprometerse a todos los accionistas a que los modelos de negocio tienen que ser financieramente rentables, pero no pueden dejar de buscar una solución social y ambiental. Y eso es durísimo porque si lo pones tú a nivel estatutarios, es un mandato. No es algo que el día de mañana lo puedes borrar o puedes decir no hay presupuesto, estamos en crisis, el Ecuador ha votado un presidente o estamos de derecha o de izquierda. No hay esa ambigüedad en las decisiones que tienen que ver con sostenibilidad. Entonces es chistoso porque lo tengo que poner en la mesa como decisión estratégica, siendo financiera, pero creo que sí es un valor agregado que hoy compañías pequeñas o grandes han marcado la diferencia cuando venden, por ejemplo. Fantástico. Me quedo con sostenibilidad, con ser recursivo y con diversificar. Sí. En el punto. Definitivamente, creo que en el contexto actual más compañías deberían tomar esta mentalidad y sobre todo ser conscientes como del contexto actual en el que estamos. ¿Algún comentario, Diego? Quisiera preguntarte, María Paulina, un poquito si nos cuentas de la parte cultural. ¿Cómo definirías la cultura de Grupo Entregas? Bueno, yo creo que una de las cosas que nos caracteriza a los ecuatorianos es que somos buenas gentes y a veces no logramos valorar el que somos buenas gentes. Y creo que en Grupo Entregas parto de decir que es una cultura de buena gente. Y además es una cultura extremadamente comprometida al bien social, porque creo que como hemos puesto transversalmente, muchas compañías hacen fundaciones, generan un tema de goodwill, de responsabilidad corporativa en varios frentes. Nosotros miramos la logística como un factor también social que puede trascender y que puede ayudar. Entonces, claro, como un colaborador al mismo tiempo que está trabajando en ese core, puede estar trabajando de voluntario haciendo logística para una donación o para una persona que tiene cáncer y tienes que llevarle un medicamento crítico o para llevar y construir una casa. Entonces, creo que eso le da la suficiente sensibilidad para sentirse comprometido socialmente. Y nosotros, algo que a mí me ha movido mucho el piso es que hay encuestas que te hace gente de fuera donde es confidencial, y de las cosas más comprometidas que tenemos de la gente es eso. Es que ellos se sienten orgullosos de poner ese granito de arena y de contribuir a la sociedad. Entonces eso no lo tienes que poner en un cartel, o no es algo que tenga que estar escrito. Creo que es súper potente cuando la gente se siente inspirada por ese propósito. Claro, y es un poco invisible, sí, de manera general, pero coincido contigo, al menos cuando lo ves de otro ángulo, de afuera, a veces habiendo estado operando o trabajando afuera, sí, tú ves que hay buena gente, sobre todo acá, con la que puedes tú
trabajar, que es súper importante. Sí, y a veces creo que no valoramos como ecuatorianos, digamos, cuando decimos buena gente, lo decimos como algo no tanto como una fortaleza, Como pero lo que creo no genera que un es impacto, pero genera un exacto, pero impacto genera un superbueno. impacto súper positivo, sí. Incluso para hacer negocios y como empresario, te da la posibilidad de confiar más en la gente también. No que no tengas de lo otro, pero sí creo que en su gran mayoría nosotros somos buenas gentes. Claro, y negocios es confianza. Con Y confianza negocios se es puede hacer mucho. confianza, completamente. Sí, qué bonita cultura y qué bonito que se sienta uno parte de. Creo que en el sector empresarial, sobre todo aquí en Ecuador, es algo que nos falta mucho por mejorar. Y bueno, ahorita ya cambiando un poquito el segmento, al principio mencionaste que eras madre, ¿verdad? Sí, De Luciano. sí. Y bueno, sí, justamente dentro del ecosistema empresarial, creo que como mujer o a las mujeres muchas veces se les exige que sean excelentes profesionales, madres presentes, mentoras, de todo un poco al mismo tiempo. Entonces, ¿qué piensas tú acerca de esta expectativa? ¿Te parece justa, no justa? Es una pregunta un poco difícil porque yo tengo un papá, lo tengo que decir en papá porque creo que mi mami y como mi papi me han dado siempre las herramientas de empoderarme, pero es difícil es diferente del lado del papá porque siempre tienes estos sesgos o puedes tener este sesgo como papá. Yo creo que mi papá, como siempre me ha impulsado a como que el límite es el cielo. Siento que lo puedo hacer todo, no que lo puedo hacer todo bien, porque una mamá siempre se va a sentir frustrada por no estar. Y yo te digo, el fin de semana pasado, el viernes pasado, yo tenía una agenda súper copada. El colegio de mi hijo hace una cosa súper linda y es que invita a los papás a hablar sobre las carreras y ahora me invitaron esta vez a mí y era con la secundaria, es decir, mi hijo estaba dentro de ese grupo. Y el entrenador de fútbol me dice, sabes que este campeonato que vamos a ir hoy día son 3 partidos y comienza a las 3 de la tarde y termina a las 5:30. Y yo tenía copada mi agenda, o sea, de verdad tenía como 3 cosas a las que tenía que ir, era con gente fuera. Y yo iba subiendo después de dar la charla y dije, yo no puedo dejar de verle a Luciano. Entonces cancelé todo con el riesgo de que, bueno, me maten o que en algunos casos reagendemos o no reagendemos. Y estuve con Luciano en los 3 partidos. Y creo que eso me dio a mí una lección que de pronto hoy lo puedo hacer ya con más canas, con más años, después de 20 años de estar en este proceso de emprender y de crecer como empresaria. El que de alguna medida como mamá o como papá, si logras poner prioridad a lo que realmente es importante cuando necesitas poner esa prioridad, te da la paz a ti, no al de al lado, no a la que te está viendo, no al cliente, es a ti esa paz mental. Y creo que si uno logra convivir con ese balance, porque hay días en que yo no le veo a Luciano 3 noches seguidas porque tengo que estar en compromisos de grupo entregas afuera, dentro, lo que sea. Y eso también me demanda o también me dice, mami, no has estado 3 veces en la semana y también sufro de eso. Pero creo que hay una psicóloga que yo escucho mucho que es Marian Rojas, que es psiquiatra en realidad, y que habla como de ese estar presente 100%, no importa qué, sin celulares de por medio, sí, y dando esa atención. Yo creo que es importante hacerlo así. No siempre lo logramos porque este mundo es un mundo frenético con mucho ruido y con mucha competencia. El mundo del sector corporativo es entre eventos, entre ruido, entre qué es lo que puedes ir y qué no puedes ir. Si no estás, también desapareces. Si estás, tienes que estar siempre. O sea, es muy demandante. Pero creo que si uno se abstiene un momento y piensa qué es importante en este momento y si hay una coyuntura en donde uno puede elegir, creo que para mí siempre es importante reflexionar qué es importante.
O sea, si eso es importante para el negocio en ese momento, es importante para tu hijo en ese momento, ¿qué es importante? Para las prioridades y balancear entre las tus prioridades. En algún momento va a ser el negocio, sin lugar a dudas, y ha sido en algunos momentos, pero si Luciano no va a volver a tener 12 años y seguramente no iba a volver a tener ese campeonato, ¿no es cierto? Y sí iba a acordar de todas formas que su mamá no estuvo ahí. Entonces ahí yo dije, y puedo dar la entrevista otro día, y puedo hacer este concurso otro día. Y dije, entonces Luciano es más importante en este momento, porque no sé si vaya a volver a tener este campeonato, si le vaya a ir tan bien. Ganó esos 3 partidos, así que ese abrazo significó la mejor decisión de mi vida. Wow, funcionó la barra en el partido entonces. Funcionó completamente. Alguna vez leí una publicación tuya, Pauli, de esta política del un solo carro en casa. Cuéntanos sí. un poquito, es fascinante eso. Como ya les conté, Boris y yo somos socios, además de esposos. Y creo que el haber caminado, como les dije, cuando me invitó la primera vez no a ser socios, sino a analizar entregas, la primera compañía que compramos juntos, fue caminando y fue conversando. Entonces nosotros creo que no hemos perdido esa esencia de la comunicación. Y cuando fue creciendo yo, una de las cosas financieras que siempre analicé en logística, y que muchos de competidores y del sector no lo hacen, y es que nosotros no somos dueños de los camiones. O sea, nosotros hacemos un tema de leasing completamente, porque los financieros sabemos que comprar un auto no es una inversión, sino un gasto. Y incluso por responsabilidad civil es mejor tener un proceso de leasing que tener un carro propio. Entonces yo siempre estuve con esa idea hasta que lo hice inclusive nuestro auto. Entonces, dentro de esos principios lo que dijimos es no vamos a gastar, porque si finalmente lo gasta la compañía como un gasto deducible de la compañía, tampoco vas a hacer 2 autos, o sea, no tiene sentido. Así que para nosotros es una catarsis diaria, porque vamos de Puembo, nosotros estamos en pleno comité del pueblo, es decir, a casi 1 hora de nuestro trabajo. Y mientras vamos al trabajo día a día, hacemos esta catarsis de que no es solo a veces de trabajo, a veces es personal, pero creo que solo el momento en que estamos enojados, que obviamente eso pasa también, es el momento que oímos la radio, porque ese es el único momento que hay tensión. Entonces la radio significa un proceso de división ahí. Bandera blanca. Bandera blanca completa, pero son de esos mensajes claros que decimos, no importa cuánto hemos crecido, para nosotros es importante mantener el nivel de comunicación, y más aún si mantienes un negocio, porque claro, mucha gente a mí me dice, y estamos escribiendo un libro sobre eso, porque mucha gente me pregunta a mí, me dice, yo no podría ni por 1 minuto ser socia de mi marido. Entonces hay muchos retos como pareja que tienes cuando ya además es tu socio. Entonces ya tenemos demasiados frentes como para cortar el nivel de comunicación. Y para nosotros el ir en el auto todos los días, o tratamos al menos de ir todos los días, a veces él tiene que salir más temprano, yo, pero tratamos de ir juntos todos los días y regresar juntos. Eso involucra un nivel de compromiso en la comunicación de pareja, que creo que es importantísimo. Fantástico, y ahí te enteras, conversas cosas que pasan solo ahí cuando estás conversando mientras vas en el carro todos juntos. Sí, yo creo que a veces también es un sentido de desestresarse y entendernos y lograr volver a conectar, ¿no? con esa persona que más allá de tu socio es tu marido, es tu mejor amigo, tu mejor amiga, el que tienes confianza. Entonces yo creo que casi nunca es de trabajo. A veces es de trabajo, por supuesto, pero no, la mayoría de veces es de nosotros. De la vida. Claro. Sí, de la vida. Fantástico. Claro. Fantástico, Qué bonito, Pauli. Sí, qué bonito haberte conocido, no solo tu trayectoria como dentro del Grupo Entregas, sino a ti como persona, como María Paulina. Entonces, ya para ir cerrando, me gustaría hacerte una de las últimas preguntas, y es de ¿a ti cómo te gustaría que te recuerden? A mí me gustaría que me recuerden como buena gente.
alguna vez una amiga en un cumpleaños me dijo, es chistoso, pero yo veo tus cumpleaños que es con gente extremadamente diversa que nunca estaríamos todas juntas si no fuera tu cumpleaños. Y creo que eso me gustaría mucho que valoren, porque creo que es algo que a mí me toca, y es esa sensibilidad de que en la diversidad está la riqueza también del conocimiento, de poder tener amigos muy jóvenes, otros muy, muy, muy sabios y muy de años. Creo que a mí me enriquece muchísimo la diversidad de poder tener amigos gays, amigos afros, de poder en serio permitirte romper los prejuicios que hay. Entonces me gustaría mucho que en un momento determinado, más allá de quién soy ahora por el membrete, me recuerden mucho de esa amiga muy inclusiva, ¿no? Que le gustaba mucho se enriquecía mucho con esa diversidad. Genial. Pauli, tenemos un segmento acá insignia que es preguntas y respuestas súper rápidas. Nos cuentas así lo que tienes al tope de tu mente, así, pero... Ok, voy a intentar. Vamos rapidísimo, lo más rápido que tú quieras. Vamos a ir alternando acá. A ver, primera, si construir un negocio fuera un deporte, ¿cuál sería? Fútbol. ¿Tu libro favorito? Ahorita, mi libro favorito es La microbiota idiota. Tienen que leer esa, es buenísima, sobre todo las mujeres después de los 40 años. Wow. Anotado. Siguiente, el mejor CEO que has conocido. El mejor CEO que he conocido, esa es durísima. No sé, yo soy súper fan de Roque Sevilla. De pronto por el guiño ambiental que él tiene. No hay CEO perfecto, pero es el que se me viene en mente. Ahora, si pudieras ser CEO de otra compañía, ¿de qué compañía serías? ¿De qué compañía sería? De una compañía súper ambiental, social, nada que ver con temas de rentabilidad. O sea, te voy a tener que decir que los financieros terminamos, cuando nos toca el propósito, terminamos siendo un ambientalista más, si nos toca así. ¿Vida corporativa o vida de emprendedora? No, vida de emprendedora completamente. ¿Qué soñabas ser cuando eras pequeña? Cuando era pequeña, ¿no? Yo quise ser muchos años artista porque me encanta pintar. Y cuando llegué a los 18 años dije, no soy buena para esto. Entonces necesito vivir de algo. Entonces elegí las finanzas porque era cercana para los números, pero más que todo porque no era buena pintando. Algo que me gustaba. Sí. Ahora, ¿encebollado o ceviche? Encebollado completamente. ¿Montaña o playa? Montaña. Genial, Pauli. Antes de cerrar, déjanos con un mensaje para los emprendedores y fundadores que nos están mirando. No hay nada como construir un sueño por uno mismo. Y creo que ese es el mejor legado que uno puede dejar. No importa cuán grande llegue a ser ese sueño, pero yo creo que construir es como dar a luz un hijo, ¿no? O sea, es todo ese sentimiento que significa el caerse, levantarse y poder inspirar a más gente que se sumen a tu sueño, eso no tiene precio. Fantástico. Perfecto final para la conversación, Pauli. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Me ha encantado estar ahí. Muchísimas enseñanzas, la información que nos compartes, sobre todo para la audiencia joven que tenemos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querido Diego. Me ha encantado compartir este espacio con ustedes. Sí, qué honor, Pauli. Y bueno, para los que nos están escuchando, hoy lo que analizamos, lo que hablamos con María Paulina es básicamente de liderazgo, sostenibilidad, diversificación, pero sobre todo de la importancia de ser buena gente. Perfecto. Si estuvimos en el centro de lo que buscamos aquí en este podcast, que es construir compañías sustentables. Y bueno, si este episodio les aportó claridad, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, Spotify, Substack, LinkedIn, Instagram. Estamos como @buenavistacapital y @Nestlaf. Y en las redes personales como @Diego Céspedes Duque y @Vane_Almagro. Esto ha sido Momentum.